Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Resumen de Comisiones. En breves minutos les contamos parte del acontecer legislativo de esta semana en las diferentes instancias. El presidente de la comisión que investiga la fallida compra de la vivienda donde residió el expresidente Salvador Allende, diputado Andrés Longton, remitió a la Contraloría General los antecedentes de la ausencia de funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales que se encontraban citados a la instancia. Tal era el caso del titular de esta cartera, el ministro Francisco Figueroa, de la Seremi Metropolitana, Carol Castro, y del jefe de la División de Bienes Nacionales, Pablo Maynó. Cabe destacar que el ministro se excusó por el nacimiento de su hijo, situación que fue plenamente comprendida por la instancia. Sin embargo, varios parlamentarios de oposición criticaron la ausencia injustificada de los demás funcionarios que participaron directamente en el proceso de compra. La Subcomisión de Crimen Organizado de la Comisión de Seguridad Ciudadana y la Comisión de Deportes analizaron la tragedia ocurrida en el Estadio Monumental en el marco del partido entre Colo-Colo y Fortaleza. A la primera instancia asistieron el ministro de Seguridad Pública Luis Cordero, el ministro del Deporte Jaime Pizarro, el presidente de la ANFP Pablo Milad, el director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, Ignacio Castillo, y el director nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, general inspector Rodrigo Espinosa. Por solicitud del ministro Cordero, gran parte de la sesión fue declarada secreta. Por su parte, la Comisión de Deportes contó con la presencia del presidente del Club Social y Deportivo Colo-Colo, Edmundo Valladares, y del académico de la Universidad de Chile, Rodrigo Soto. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto al director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Taller, junto a otras autoridades, participaron en la Comisión de Gobierno Interior para entregar antecedentes del reciente arribo a Chile de un número significativo de ciudadanos haitianos con fines de reunificación familiar. En la instancia se señaló que el actual ingreso de ciudadanos haitianos corresponde a un número marginal y no se trata de una llegada masiva en términos comparativos, sino que de familias que solicitaron el ingreso de sus hijos en virtud de la normativa actual. Si bien el proceso de reunificación familiar concertó varios vuelos en un tiempo corto, esto no significa un aumento sostenido de la población migrante. La Comisión de Educación de la Cámara prosiguió la votación del proyecto que crea un nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de educación superior. Dicho mecanismo reemplazará los actuales créditos estudiantiles, incluyendo el crédito con aval del Estado CAE. En la última jornada se avanzó con las normas que establecen las funciones y facultades de los órganos que intervendrán en el otorgamiento y administración del instrumento financiero. A su vez, la instancia respaldó crear el servicio Ingresa, de carácter público, descentralizado, técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Detallar las pérdidas por más de 18.000 millones de pesos en TVN durante 2024 fue el objeto de la exposición que realizaron el presidente del directorio del canal, Francisco Vidal, y su directora ejecutiva, Susana García, ante la Comisión de Cultura de la Cámara. La baja de recursos se debe en gran parte a la disminución del avisaje publicitario. Vidal añadió que, como apuntó el presidente Piñera y lo ratificó el presidente Boric, el modelo de financiamiento de la actual normativa se agotó. Por tanto, el personero consideró que la alternativa para financiar TVN debiese ser a través de un aporte del Estado en el presupuesto de la Nación. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, junto al superintendente de Salud, Víctor Torres, participaron en la comisión del ramo que comenzó la votación del proyecto que pone fin a las preexistencias, elimina las discriminaciones por edad o sexo y crea un plan común de salud. En la jornada se aprobó suprimir el concepto de cotizante cautivo, que afectaba a personas con restricciones para cambiarse de ISAPRE por edad, sexo o antecedentes de salud. Sin embargo, se rechazó la norma que obligaba a las ISAPRES a contar con un sistema de reaseguro, un mecanismo que transfiere parte del riesgo a otra aseguradora y que operaría ante los mayores gastos en el Plan Común de Salud.
Tener contratos especiales que definan con claridad los derechos y deberes específicos de quienes se desempeñan como salvavidas y sus respectivos empleadores es el objeto del proyecto despachado a sala por la Comisión de Trabajo. El texto del diputado Luis Cuello agrega un nuevo capítulo al Código del Trabajo para incorporar el contrato de salvavidas, apuntando a trabajadores bajo dependencia o subordinación que se desempeñen en estas labores en playas de mar, ríos, lagos, embalses y piscinas. A la sala de la Cámara fue despachado el segundo informe del proyecto que agrava las sanciones por actos de zoofilia. La Comisión de Constitución rechazó las indicaciones presentadas a la propuesta, tendientes a establecer una nueva agravante para sancionar el maltrato animal en los casos en que se incurra en bestialidad, lesiones o muerte del animal. De esta forma primó el criterio de la Comisión Técnica que, en conjunto con el Ejecutivo, fijó el rango de la pena en presidio menor en su grado medio, es decir, entre 541 días y 3 años de cárcel. Las comisiones de Relaciones Exteriores y Economía revisaron el impacto que tendrá en nuestro país el alza de aranceles de un 10% base, anunciada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Para esto recibieron al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren. El canciller informó a ambas instancias que esta decisión se adoptó al amparo de una ley especial de 1977, bajo el argumento que la nación de América del Norte viviría una emergencia económica y de seguridad nacional. No obstante, también advirtió sobre la decisión estadounidense de abrir una investigación respecto a si las importaciones de cobre y madera amenazan su seguridad nacional. Y con la participación del Servicio de Impuestos Internos, la Comisión de Hacienda analizó los resultados del estudio de evasión tributaria 2018-2021, así como las principales medidas de fiscalización que se están tomando para disminuirla. Para ello asistieron el director del servicio, Javier Echeverry, la subdirectora de fiscalización, Carolina Saravia, y el subdirector subrogante de gestión estratégica y estudios tributarios, Eduardo Pantoja. Además participó Michel Llorrat, autor del estudio y asesor del Servicio de Impuestos Internos. Y con esta información hemos llegado al final de Resumen de Comisiones. Para conocer más de todo el trabajo legislativo, visite www.cámara.cl, donde podrá revisar y descargar todo el detalle del acontecer de esta semana. Siga en compañía de Cámara de Diputadas y Diputados Televisión.